Hola, bienvenidos a este video en el cual vamos a conocer qué es la impedancia y la admitancia. Pues bien, vamos a comenzar recordando las relaciones de tensión corriente de los elementos pasivos en el dominio del tiempo y también en el dominio fasorial. Los elementos pasivos son la resistencia, el inductor y el capacitor. Dichos elementos se pueden describir en términos de voltaje y la corriente en el dominio del tiempo. Por ejemplo, para el caso de la resistencia, el voltaje sería la resistencia por la corriente. Para el caso del inductor sería la inductancia por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Para el caso del capacitor está dado como el producto del capacitor por la derivada del voltaje con respecto del tiempo. Por otra parte, en el dominio fasorial, recordemos que el fasor se denota al voltaje y a la corriente con un color más fuerte, es decir, en negritas. Para el caso del voltaje en la resistencia, está dado como la resistencia por la corriente fasorial, el voltaje del inductor como J por omega, recordemos que omega es la velocidad angular, por L, que es el valor del inductor. Finalmente, el voltaje para el capacitor está dado por la división de la corriente fasorial sobre J por omega por el valor del capacitor. La impedancia se puede definir como la relación de la tensión fasorial y la corriente fasorial. Se denota con la letra Z mayúscula y es igual a V sobre I fasorial. Reescribiendo las relaciones de tensión y corriente en términos de la impedancia, para el caso de la resistencia sería V sobre I fasorial. Esto sería igual a R. Para el inductor está dado como V sobre I fasorial y este sería igual a J por omega por el valor del inductor L. Y para el capacitor sería V fasorial sobre I fasorial y esto sería igual a la división de 1 sobre J por omega por la capacitancia. C. En donde la impedancia resistiva es R, la impedancia inductiva es J por omega por la inductancia L y la impedancia capacitiva como 1 sobre J por omega por la capacitancia. Así, Z es la cantidad dependiente de la frecuencia y medida en ohms. La Z se puede reescribir como la cantidad compleja igual a Z R más menos J por X, donde R es la parte real de la impedancia, es decir, la resistencia. X es la parte imaginaria de la impedancia y a este término se le conoce como reactancia. Si la impedancia Z igual a R más J por la reactancia, se dice que es inductiva o de retardo. Ahora, si la impedancia Z igual a R menos J por la reactancia, se dice que es capacitiva o de adelanto. Finalmente, así como la impedancia se puede escribir en términos rectangulares de los números complejos, esto se puede escribir en términos polares de la siguiente manera. Esto sería igual a la magnitud z por un ángulo θ. Recordemos que la magnitud z se puede obtener con el teorema de Pitágoras y el ángulo θ como la inversa de la tangente de la reactancia sobre la resistencia. Bien, como hemos visto hasta este punto, la impedancia está relacionada con la resistencia. Es por esto que podemos tener arreglos de impedancias. La impedancia en serie se puede calcular de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un circuito de corriente alterna con dos impedancias a la cual circula una corriente I, la impedancia equivalente del circuito está dada como la sumatoria de las impedancias Z1 más Z2. Como se puede ver, esto es una analogía de la suma de resistencias. El voltaje del circuito está dado como V1 más V2 y la corriente del circuito es igual en cada uno de los elementos del circuito. Por otro lado, si nosotros consideramos ahora un circuito en paralelo de impedancias conectadas a la fuente de corriente alterna, en donde circula una corriente I, la impedancia equivalente se puede calcular como el inverso de las impedancias Z1 y Z2. Al igual que en los circuitos resistivos en paralelo, el voltaje es el mismo en cada una de las ramas del circuito y la corriente es la sumatoria de la corriente Z1 más la corriente Z2. Ahora veamos un ejemplo para calcular la impedancia equivalente de un circuito de corriente alterna. El ejercicio dice así: halla la impedancia
de entrada del circuito mostrado, en donde omega es igual a 50 radianes sobre segundo. El circuito está integrado por un arreglo en serie de una resistencia de 8 ohms y un inductor de 0.2 henrios, un arreglo en serie de una resistencia de 3 ohms y un capacitor de 10 milifaradios y un capacitor de 2 milifaradios. Para calcular la impedancia equivalente, se tiene que calcular la impedancia de cada uno de los elementos pasivos. Es decir, podemos definir a Z1 como la impedancia del capacitor de 2 milifaradios, a Z2 como la impedancia del resistor de 3 ohms en serie con el capacitor de 10 milifaradios y a Z3 que es la impedancia del inductor de 0.2 henrys en serie con el resistor de 8 ohms. Ahora, Z1 es igual a 1 sobre J por omega por la capacitancia C. Este es igual a J por 50 por 2 por 10 a la menos 3 y esto da como resultado menos J por 10 ohms. Z2 es igual a 3 más 1 sobre J omega por la capacitancia C. Este es igual a 3 por 1 sobre J por 50 por 10. Esto es igual a 3 por 1 sobre J por 50 por 10 a la menos 3. Y esto da como resultado 3 menos J 2 ohms. Y Z3 es igual a 8 más J por omega por el inductor L. Y este es igual a 8 más J por 50 por 0.2 igual a 8 más J por 10 ohms. Ahora, podemos dibujar nuevamente el circuito, pero ahora en términos de impedancias, como un arreglo de impedancias en paralelo y en serie. Al igual que los circuitos resistivos, podemos calcular la Z equivalente como la Z de entrada, en donde la Z equivalente es igual a Z1 más el paralelo de Z2 y Z3. Esto es igual a menos J10 más el inverso del inverso de 3 menos J más el inverso de 1 sobre 8 más J10. Finalmente, el resultado de esta operación nos resulta en